y ya en último turno estamos agotados. No voy a decir que lo voy a hacer muy rápido porque es una clase y probablemente esta clase no la van a tener en toda su carrera, salvo que sean especialistas y hagan especialidad. Entonces yo soy el doctor Magallanes, algunos me conocen, soy Magallanes, en la práctica que hemos tenido, y me toca el tema conversar con ustedes, que no sé si habrán leído, porque me han mandado el PPT. ¿Han leído? ¿Han leído? ¿Han leído? Se supone que los alumnos deben llegar a la clase leyendo, ¿no es cierto? Para que sea más dinámico el proceso. Yo quiero empezar diciendo cuál es la concepción que hace un anestesiólogo, digamos, en la práctica hospitalaria, ¿no? Nosotros actuamos, miren, artistas, buenos samaritanos, somos servidores y también somos coordinadores. ¿Por qué los autores han puesto estas características? Ustedes van a ver en el tema que vamos a desarrollar hoy día cómo el control de las funciones vitales es una parte fundamental de nuestro trabajo, como también lo van a hacer ustedes cuando sean internos o si están en unidad de cuidados intensivos. Control de funciones vitales. Aquí el paciente es un objeto fisiológico. Lo pongo entre comillas como no es un objeto, ¿no? Es un sujeto nuestro principal que hacer el trabajo es el paciente. Somos buenos samaritanos, es verdad, para ver cómo con anestesia nosotros vamos a quitar el dolor. No solamente minimizar el sufrimiento del paciente, sino que vamos a quitar el dolor. Entonces somos buenos samaritanos, hacemos que el paciente se sienta seguro al hacer este procedimiento. Vamos a colocar una anestesia raquidia, en la cual el paciente va a estar sin dolor, pero vamos a mantener su estabilidad hemodinámica, vamos a ver cómo conjugamos con las variables que mantienen al paciente en un buen estado fisiológico. Nosotros trabajamos como equipo quirúrgico, ¿no? Entonces vamos a dar un servicio al hospital para facilitar el trabajo. Si un cirujano quiere hacer una colestectomía, no podría hacerlo si no hay un anestesiólogo, si el paciente no trabaja en anestesia general. Entonces somos servidores también del hospital, no solamente allí, en procedimientos, por ejemplo, tomografías, resonancias magnéticas para niños o para pacientes cuando están bien difundidos claustrofóbicos, tenemos que actuar allí. Nosotros, aunque no lo crean, organizamos y dirigimos el quirófano y el equipo quirúrgico. Somos los que vivimos estas operaciones, conocemos más que los otros especialistas y por lo tanto existe un departamento de anestesiología en los hospitales a cargo de un anestesiólogo. Somos coordinadores del equipo quirúrgico, pero trabajamos en equipo. ¿Sí, doctora? Entonces nosotros, cuando hacemos un procedimiento anestésico, vamos a guiarnos de unos principios bioéticos. En los exámenes ahora que han tomado, han preguntado principios bioéticos, ¿no? El principio de autonomía. Si el paciente no acepta una anestesia espinal, no le podemos poner, que tiene que aceptar. Y no solamente para eso, se les ha enseñado en la práctica un catéter venoso, tiene que firmar un consentimiento informado. Nosotros tenemos que evaluar los riesgos y beneficios, de tal manera que le vamos a dar al paciente la mejor evidencia científica para que ese tratamiento sea el más adecuado para el paciente, ¿no? Es el principio de beneficencia. No debemos hacer daño, eso es fundamental, pero muchas veces nosotros ocurren eventos adversos. No es porque queramos hacer daño, sino por algunos motivos eso ocurre. Y existen fundamentalmente los errores en la medicación durante el trabajo hospitalario. Y acá en anestesia espinal tenemos que estar muy seguros que el medicamento que le vamos a administrar sea el medicamento correcto. ¿Ustedes dirán? Pero ¿cómo es posible que eso no ocurra? Y efectivamente, en vez de poner una bupivacaína hiperbárica en una anestesia espinal, si le ponemos otro medicamento, ese paciente se acaba parapléjico. Entonces tenemos que hacer el medicamento correcto. Primero, no hacer daño. Tampoco realizar procedimientos innecesarios. Cuando somos jóvenes, tenemos pues un paciente que no lo requiere, poner un catéter venoso central y no tenemos la competencia adecuada y vamos a provocar una complicación, por ejemplo, un neumotórax. Entonces, primero, no hacer daño. Tenemos que adquirir el conocimiento, las competencias y después actuar cuando el paciente lo requiera. Y el principio de justicia es tratar pues, a todos los pacientes por igual, sin discriminación. Estos son principios bioéticos que, bueno, les pueden servir en toda su carrera. La siguiente, doctora. Este es un caso clínico, yo quería que lo lean, pero bueno, después de esta clase, ¿alguien lo ha leído?
¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien sabe algo? A ver, esto de acá, teóricamente nosotros lo vamos a poder explicar, e incluso podría ser un caso de investigación formativa después de esta clase, la siguiente, doctora. Vamos a tocar ese tema, anestesia neuroaxial, ¿no? Llamada también anestesia espinal. ¿En qué, algunos de ustedes tienen algún conocimiento de lo que es anestesia espinal, anestesia raquídea? Para empezar a abordar bien el tema, podría señalar algo usted, señorita, ¿sabe? Lo que es una anestesia espinal, cualquier cosa que nos pueda pautar para iniciar la conversación. ¿Alguien que puede decir algo? Anestesia espinal, anestesia raquídea. Bueno, ustedes han tenido una clase de anestésicos locales, ¿correcto? Los anestésicos locales son agentes farmacológicos que se van a utilizar para la realización de procedimientos para lograr un objetivo. En este caso se va a producir la analgesia del paciente. ¿En qué consiste la anestesia espinal? Es la colocación de un anestésico local, ¿dónde? En el espacio subaracnoideo. ¿Sabemos cuál es el espacio subaracnoideo? Lo tenemos a nivel encefálico y a nivel celular, ¿correcto? Entonces el espacio subaracnoideo es el espacio que está ahí, lo dice, entre la pía madre y la aracnoides. Allí vamos a depositar nuestro anestésico local para que actúe en ese segmento, probablemente en segmentos más para arriba también, como vamos a explicar. Ahí está la extensión del espacio subaracnoideo. ¿Y qué contiene? La médula espinal, el líquido cefalorraquídeo, nervios y vasos sanguíneos. Cuando vamos a hacer una punción lumbar para lograr nuestra anestesia espinal, nosotros vamos a llegar al espacio subaracnoideo y vamos a tener cuál sería la evidencia de que estamos en el espacio subaracnoideo. ¿Cómo? ¿Parte? O sea, la salida del líquido cefalorraquídeo es un líquido que lo vamos a ver claro, ¿no? ¿Perdón? Ya, perfecto. Esa es nuestra evidencia de que estamos en el espacio subaracnoideo. Para llegar a esto, hemos ingresado a través de un acceso central, mediano. Primeramente tenemos que considerar dónde termina la médula espinal. La médula espinal termina en el adulto a nivel L1, L2. De un niño, uno recién nacido, ¿a qué nivel se encuentra la médula espinal? ¿Perdón? ¿Está más alto o más bajo? Está más bajo. Y conforme nosotros vamos aumentando de edad, la médula sube y se clava más o menos entre L1 y L2 en la mayor parte. Tenemos la referencia anatómica, que serían las crestas ilíacas pósteros superiores. Entonces, eso ustedes van a ver en la práctica, como nosotros señalamos estos reparos anatómicos, y vamos a trabajar por debajo que termina la médula espinal para no dañarla. Pero, debemos recordar, espacio subaracnoideo tiene nervios, pero están en el lado lateral, tiene vasos, ¿no? Que están en la parte lateral. Entonces nosotros debemos entrar siempre, fundamentalmente, por vía central, para no lesionar nervios ni vasos. Si lesionamos un nervio, ¿qué pasaría? Si no lesionamos, si nos entramos con la aguja y cogemos un nervio, ¿qué referiría el paciente? ¿Perdón? ¿Fuerte? ¿No? ¿Una una paresia, una corriente eléctrica. Entonces probablemente estamos lateralizados, debemos retirar, esperar que le pase la resistencia y después proseguir. Pero también, ¿no?, podemos pinchar un vaso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la evidencia? Ponemos nuestra aguja, sacamos el estilete, ¿no?, y en ese momento viene sangre, ¿no es cierto? Eso sería una evidencia que estamos en un vaso. Probablemente estamos en el acceso lateral, debemos retirar y colocar en la parte como acceso mediano. Cuando sale el líquido cefalorraquídeo, ¿cuáles de las membranas hemos atravesado? El espacio subaracnoideo, llamada aracnoides, ¿qué membrana hemos atravesado para que salga el líquido cefalorraquídeo? ¿Perdón? O sea, para llegar a este espacio subaracnoideo, vamos a llegar desde la piel atravesando diferentes estructuras, ¿no? La piel, el tejido celular subcutáneo, los ligamentos
supraespinosos, ligamentos interespinosos, el ligamento amarillo, y después viene otra estructura de las meninges que se llama dura madre. Entonces, cuando hacemos una anestesia espinal o raquídea, atravesamos dura madre y sale el líquido cefalorraquídeo. Aquí una diferencia por la que vamos a mencionar con respecto a la anestesia epidural. La epidural, nosotros no atravesamos dura madre. Vamos por una técnica, determinar que estamos por encima o alrededor de la dura madre y allí colocamos nuestra agente anestesia. Entonces, solamente para mencionar la dura madre, que también se extiende desde el encéfalo hasta el nivel S2. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que se viene de la ultrafiltración del plasma a nivel de los tres ojos y una producción continua, ¿no? Y hay una mayor cantidad de líquido en el encéfalo, en el cerebro, y una menor cantidad de líquido a nivel lumbar. Y hemos visto sus características, y con una función lumbar podemos hacer nosotros, aparte de colocar medicamentos, hacer un diagnóstico cuando solamente hacemos una función lumbar. La siguiente, doctor. Solamente para decir que el sistema, cuando nosotros ponemos una anestesia epidural o una raquídea y no hace efecto, el cirujano va a aportar, el paciente dice, ¡ay, me duele! ¿Cierto? Entonces, a eso vamos a decir dolor. Pero cuando un paciente está bajo anestesia general, o sea que está inconsciente, ese paciente puede sentir dolor, pero no lo puede expresar porque está inconsciente. Y va a manifestarlo a través de una respuesta del sistema nervioso simpático, ¿no? Va a haber taquicardia y hipertensión como un reflejo del dolor. Entonces, a eso lo vamos a llamar una respuesta nociceptiva, cuando está bajo anestesia general. Dolor cuando uno puede manifestar dolor, ¿correcto? Entonces tenemos un sistema nociceptivo que empieza con receptores especializados que están en la piel y en los tejidos. Ahí ustedes han visto, hay receptores y hay fibras, ¿no?, que van a llevar estos estímulos dolorosos al sistema nervioso periférico. Acá tenemos fibras delgadas, fibras A, delta y C, ¿no?, que al ser estimuladas por un estímulo doloroso, por ejemplo, el corte quirúrgico, llevan la transmisión del impulso y van a llegar inicialmente hasta el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Estas axones tienen su neurona aquí, y del ganglio de la raíz dorsal van a llegar al asa posterior de la médula. El asa posterior de la médula se usa y sube como el fascículo anterolateral. Y fíjense que va a llegar hasta la corteza sensitiva. Una vez que ha sido modulado en el cerebro, tiene el retorno, que sería el sistema nociceptivo aferente y eferente. Acá solamente les muestro esto, porque ustedes, los que han llevado anestesia local, el bloqueo es a este nivel. Ponemos un anestésico local para impedir que el impulso nociceptivo o doloroso llegue al ganglio de la raíz espinal, ¿no? Anestesia local. Pero cuando hacemos anestesia neuroaxial, espinal o epidural, el bloqueo es a este nivel, ¿correcto? Vamos a bloquear los nervios sensitivos, los nervios motores y otros que nos van a determinar un nivel de bloqueo de esta zona para abajo, de acuerdo al agente anestésico que hemos administrado. La siguiente, acá nuevamente el espacio subaracnoideo y a madre aracnoides, debemos atravesar la dura madre para llegar al espacio subaracnoideo. Nuevamente el ganglio de la raíz dorsal, el agujero de conjunción, raíz sensitiva posterior, raíz motora anterior. Se usa y sube, ¿no? Entonces, fundamental, atravieso, sale el líquido, administro anestesia espinal. Le pongo la anestesia sin perforar dura madre, anestesia peridural, ¿correcto? La siguiente. Vamos a diferenciar nosotros la anestesia espinal, la vamos a colocar en 3 agujas que ustedes van a traer para su práctica. Tenemos 2 tipos de agujas, uno en punta de pincel y acá en punta de lápiz. ¿Cuál es lo importante de esto, no? En primer lugar, lo importante es el calibre. ¿Y por qué es importante el calibre? ¿Qué pasa cuando yo perforo dura madre con una aguja muy delgada, como por ejemplo la aguja 27, o perforo dura madre con una aguja un poco gruesa, como la G21? ¿Qué pasaría en la dura madre?
perdón, tamaño del agujero más grande o el calibre mayor. Entonces acá tenemos una probable complicación que se podría aparecer con anestesia espinal por referencia al calibre de la aguja, que va a originar un agujero más mayor que la aguja madre. En el postoperatorio se puede perder líquido, cefalorraquídeo, sobre todo si el paciente no está tranquilo, está moviendo la cabeza, si el paciente se sienta, si tose, no, aumenta la presión intracraniana y aumenta la salida de líquido cefalorraquídeo. Entonces, tenemos eso, lo que nos preocupa, cefalea. Entonces se han ideado agujas cada vez más delgadas a fin de evitar la cefalea post-punción dural. Esto se ha logrado con las agujas en punta de lápiz que tienen un agujero lateral y que son muy delgadas. La competencia, la práctica, lo lleva para poner estas agujas muy finitas una anestesia espinal. Eso se va a lograr en la práctica, ¿correcto? Lo que tenemos que saber es que existen estos tipos de agujas y que la complicación sería una cefalea post-punción dural. La siguiente, doctora. Acá vemos nosotros la aguja cortante, ¿no? Cómo va a cortar la fibra de la aguja madre. Acá tenemos un esquema de la aguja espinal, ¿no? Aguja cortante que podemos tener calibres 23, calibres 25. Cuando son más de... usualmente teníamos agujas calibre 21, que acá las hemos traído para que ustedes hagan su práctica. Y esas agujas, bueno, se pueden poner en pacientes ancianos que tienen prácticamente osificados los ligamentos interespinosos, por ejemplo, ¿no? Es duro. Entonces ahí sí podemos entrar por vía paramediana con una aguja un poco más gruesa, con sumo cuidado. Pero las agujas más delgadas, agujas 23 y 25, requieren una aguja hipodérmica para entrar en la piel y a través de esa aguja hipodérmica introducir la aguja más delgada. La siguiente. Esta es la aguja en punta de lápiz, que tiene una salida lateral que nos permite colocar el agente anestésico y reducir la complicación de cefalea postoperatoria. Es la que más se utiliza, sobre todo en los pacientes susceptibles. ¿Qué pacientes son susceptibles de cefalea? Las pacientes gestantes, los pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes con antecedentes migrañosos son más sensibles a presentando cefalea post-punción dural, que si bien es cierto puede desaparecer en poco tiempo, son un dolor de cabeza no solamente para el paciente, sino para el médico que ha hecho el procedimiento. Esta cefalea generalmente aparece 24 o 48 horas, pero generalmente es las 24 horas de post-anestesia espinal, en la cual la paciente o el paciente se va a parar. Al pararse hemos dicho que aumenta la presión intracraniana, teóricamente aumenta la salida de líquido cefalorraquídeo y hay una cefalea fronto-occipital. Predominio fronto-occipital raramente es parietal. Entonces, el paciente le duele, puede tener zumbido de oídos, ¿no? Algunas otras manifestaciones y se echa. Y característicamente cuando el paciente se pone en decúbito supino, la cefalea desaparece. Se para, aparece, se echa, desaparece. Entonces, inicialmente el tratamiento es reposo en cama, sin almohada, hidratación del paciente y esperar pues que ese pequeño agujerito cicatrice, ¿no? Cuando ya es mucho más mayor, ocasionado por una peridural, y hay otro tratamiento. Lo siguiente, acá tenemos nosotros, esta es una representación de la aguja peridural. Tenemos la aguja peridural, es un calibre mucho más grueso que el espinal, generalmente calibre 16, calibre 18. Hemos hablado, las otras son calibre 23, calibre 25, 27, más delgados. Acá tenemos un catéter grueso y miren la característica de la punta, que es doblada en J, ¿no? Esta aguja, como es un catéter grueso, nos permite introducir un catéter y dejarlo para el postoperatorio, para pacientes que podemos darle analgesia postoperatoria. Se ha estudiado evidencia que los pacientes sometidos a cirugía de colon, por ejemplo por una neoplasia, a los cuales se le administra anestesia general y se le deja un catéter epidural para analgesia tanto durante el transoperatorio como el postoperatorio con anestésicos locales, su evolución es mucho mejor que aquellos que no la tuvieron, ¿no? Se recupera más rápidamente con menor incidencia de complicaciones. Entonces, vemos nosotros, si recordamos, la anestesia epidural no debe perforar la madre. ¿Han visto el calibre que tiene la aguja? ¿Qué pasa si nosotros
porque el espacio epidural es muy pequeño. El paciente se mueve o no, o por alguna circunstancia perforamos la urama, ¿no? Entonces acá vamos a evidenciar si el líquido cefalorraquídeo